Bueno, planteemos una situación por un momento para arrancar esta sesión. Imaginemos a un ciudadano español común y corriente a principios de la década de los 40, o sea, un hombre que ha sido granjero de pollos, gerente de un modesto hotel en Madrid. Sí, un perfil totalmente alejado de lo que te imaginas. Exacto. No tiene absolutamente ninguna formación militar, tampoco tiene, no sé, contactos en el oscuro mundo del espionaje internacional, y lo más fuerte, ni siquiera habla una sola palabra de inglés. Nada. Cero inglés. Cero. Pues bien, este mismo hombre logró hackear, y uso esta palabra a propósito, hackear a la inteligencia militar del mismísimo Adolf Hitler, alterando para siempre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Es que, a ver, es una premisa que si esto se presenta hoy a un estudio de cine, te la rechazan por ser demasiado inverosímil. O sea, el público diría que el guión tiene demasiados agujeros. Y sin embargo, la realidad de cómo se construyó este engaño supera con creces cualquier película. Totalmente. Pues en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a sumergirnos en una montaña de fuentes fascinantes. Tenemos sobre la mesa artículos históricos muy detallados, reportes militares de la época y, lo que yo considero la joya de la corona, los diarios de operaciones y documentos desclasificados del M5 británico. Nuestra misión en esta inmersión es desentrañar la arquitectura del mayor engaño estratégico del siglo XX. Eso es. Y el objetivo no es solo repasar una línea temporal, sino comprender la mecánica del engaño. Queremos diseccionar cómo la imaginación de un solo individuo, armado inicialmente con poco más que guías turísticas y recortes de prensa, se convirtió en el arma asimétrica más letal de los aliados. Analizaremos, pues, la vulnerabilidad institucional, los sesgos cognitivos y la pura audacia que hicieron esto posible. Y para quienes siguen este análisis hay que establecer un poco el tono de lo que vamos a tratar. Olvidemos la imagen clásica de James Bond con artilugios de alta tecnología y martinis. Claro, nada. De Aston Martins ni relojes láser. Nada, nada. Esto es un thriller psicológico de supervivencia pura y dura. Hablamos de una operación donde una simple contradicción en un informe o una mentira mal documentada habría significado la tortura y la muerte. Y bueno, todo comienza con un contexto personal extremadamente complejo. Juan Puyol García, que es el verdadero nombre de nuestro protagonista, llega a esta situación empujado por la Guerra Civil Española. Ese trasfondo es vital. Vital para entender su perfil psicológico. Durante la Guerra Civil, Pujol experimentó una desilusión brutal con los extremismos. Su familia, que era de convicciones conservadoras, fue perseguida en la zona republicana. Luego, tras desertar y pasar al bando nacional, acabó siendo encarcelado y maltratado por las tropas franquistas al presumir simpatías por la monarquía. O sea, sufrió la represión de ambos lados. Sí, una experiencia durísima que forjó en él un rechazo visceral hacia cualquier forma de totalitarismo. Desarrolló lo que él mismo definía en sus memorias como unas convicciones humanistas. Básicamente, sentía una responsabilidad moral. Veía cómo el fascismo avanzaba por Europa en 1939 y 40 y decidió que, bueno, que no podía quedarse de brazos cruzados. Quería aportar algo para frenar a Hitler. Y fíjate que lo que distingue a Pujol de la inmensa mayoría de los agentes dobles de la historia es precisamente esa motivación. La inteligencia militar normalmente suele reclutar mediante el chantaje, la extorsión o el dinero. Encontrar a un voluntario puro, impulsado exclusivamente por un imperativo ético, es una rareza absoluta. Esa motivación intrínseca le dotó de una perseverancia y una autenticidad inquebrantables a la hora de construir su elaborada fachada. Y vaya si demostró perseverancia, porque en 1941 se plantó en la Embajada Británica en Madrid para ofrecer sus servicios como espía. Y no una vez, ¿eh? 3 veces. 3 veces intentó que los británicos le hicieran caso. Y las 3 veces le cerraron la puerta en las narices. Que, a ver, desde la perspectiva del MI6 en ese momento, un tipo sin formación que aparece de la nada ofreciéndose a espiar a los nazis era como mínimo un lunático o, muy probablemente, un provocador intentando infiltrarse. Claro, es que es lógico. Pero ante ese rechazo institucional, la reacción de Pujol define el resto de la historia. En lugar de volver a la gestión de su hotel y olvidarse del tema, formula un plan de una audacia temeraria. Decide que si la inteligencia británica no lo acepta como espía, pues primero tendrá que convertirse en un agente de alto nivel para los nazis. Madre mía. Sí, sí. Pensó que solo así tendría algo de valor que ofrecer a Londres. Es que es de locos. Contacta entonces con la Abwehr,
la Agencia de Inteligencia Militar Alemana. Se inventa una identidad como funcionario del gobierno español, un individuo fanáticamente pronazi, con pasaporte diplomático y supuestos motivos para viajar a Londres a menudo. Y la inteligencia alemana se lo cree. Lo acepta. Se lo tragan entero. Totalmente. Le dan un curso intensivo de técnicas de espionaje, escritura secreta, uso de tinta invisible, criptografía básica, un libro de códigos, bueno, de todo. Le asignan el nombre en clave Alaric y le entregan 600 libras para establecer una red de informantes en el Reino Unido. Y aquí hay que detenerse en la vulnerabilidad de la Abwehr. Porque, podría parecer incomprensible que una agencia tan temida cayera en una trampa tan básica. Pero la Abwehr, dirigida por el almirante Wilhelm Canaris, estaba inmersa en una feroz lucha de poder interno contra otras facciones de seguridad del Tercer Reich, como las SS y el SD. Claro, querían destacar. Exacto. Necesitaban desesperadamente apuntarse victorias ante Hitler. Esa urgencia por demostrar resultados, combinada con la enorme dificultad de infiltrar espías reales en una isla fuertemente vigilada como Gran Bretaña, les hizo bajar sus defensas analíticas. Estaban predispuestos a creer a Pujol porque necesitaban que fuera real. O sea, un caso de manual de sesgo de confirmación institucional. Pero claro, Pujol se enfrenta a un problema logístico colosal nada más empezar. No puede viajar a Inglaterra, no tiene visado, no habla el idioma, y si aparece por allí con toda esa parafernalia de espionaje nazi, pues los británicos lo fusilarán de inmediato. Así que aplica una solución improvisada y brillante a la vez. Se instala en Lisboa, en la neutral Portugal. ¿Sí? Y desde una simple habitación en Lisboa, Pujol empieza a redactar informes detallados sobre la situación militar, el clima social y los movimientos de tropas en el Reino Unido. Su material de inteligencia, y esto es increíble, consistía en una guía turística de Inglaterra, un mapa de la isla, horarios de trenes desfasados y recortes de revistas que encontraba en las bibliotecas portuguesas. Es que fíjate en el nivel de improvisación. Construía narrativas militares basándose en a qué hora salía un tren desde Londres hacia la costa. Pero claro, al no haber pisado Gran Bretaña en su vida, cometía errores garrafales que hoy resultan hasta cómicos. El más famoso es cuando redactó un informe sobre Glasgow, en Escocia, afirmando que allí los hombres, y cito textualmente, harían cualquier cosa por un litro de vino. Sí, desconociendo por completo la arraigada cultura escocesa de la cerveza y el whisky, proyectando una imagen puramente mediterránea sobre una ciudad industrial británica. Sin embargo, la reacción de la Abwehr a estos errores es fascinante desde el punto de vista del análisis de inteligencia. En lugar de cuestionar la veracidad de la gente, los analistas alemanes racionalizaban las inconsistencias. Le buscaban una explicación lógica. Eso es, asumían que al ser un diplomático español de clase alta, Pujol simplemente no comprendía las costumbres de la clase trabajadora británica. Su sesgo de confirmación era tan fuerte que ellos mismos tapaban los agujeros de su historia. Pero a medida que pasaban los meses, Pujol ya no podía sostener la ficción de que él solo estaba descubriendo todos los secretos de Inglaterra. No daba abasto, así que empieza a inventar subagentes. Crea la red Arabal. Y no crea uno ni dos, sino que acaba desarrollando un ecosistema de 27 identidades falsas. 27. Y no eran simples nombres en un papel. Pujol construyó perfiles psicológicos completos. Tenía a un estudiante venezolano idealista en Glasgow, a un camarero gibraltareño resentido con los británicos, a un fascista galés extremista, a una oficinista del Ministerio de Guerra. Cada uno tenía su propio estilo de redacción, sus propias motivaciones ideológicas para traicionar al Reino Unido e incluso su propio nivel de competencia. Unos eran mejores que otros, ¿no? Claro, algunos eran meticulosos, otros eran perezosos y propensos a enviar información supervaga. Le daba un realismo brutal. Pero espera, porque aquí surge una pregunta obvia sobre la logística de las comunicaciones. Si los alemanes están recibiendo cartas supuestamente llenas de secretos militares enviadas desde Londres, ¿cómo explicaba Pujol que los sobres llevaran matasellos de la oficina de correos de Lisboa? Resolvió ese escollo inventando otro eslabón crucial en su red fantasma. Un piloto comercial de la aerolínea holandesa KLM que supuestamente era simpatizante nazi y operaba vuelos regulares entre Londres y Lisboa. Este piloto ficticio actuaba como correo de confianza, sacando los informes clandestinamente del Reino Unido y depositándolos en un apartado de correos en Portugal. Y desde ahí Pujol los enviaba a Alemania. La arquitectura del engaño era hermética.
Y toda esta falsa masiva estaba ocurriendo a espaldas de los británicos, hasta que entra en juego uno de los mayores triunfos tecnológicos de la guerra, el descifrado de la máquina Enigma. Fundamental. En el complejo de Bletchley Park, los analistas británicos estaban interceptando y descifrando el tráfico de comunicaciones de alto secreto alemán, lo que se conocía como inteligencia ultra. A través de estas intercepciones, el MI5 empieza a leer mensajes de la Abwehr en Madrid y Berlín, celebrando los valiosos informes de su agente estrella en Londres. Claro, y en el cuartel general del MI5 en Londres debieron entrar en pánico inicial. Seguro que pensaron algo tipo: ¿cómo es posible que haya una red de espionaje nazi masiva operando bajo nuestras narices sin que nos hayamos dado cuenta? Completamente. Las alarmas saltaron en todas partes. Pero al analizar la información, que estaba llena de datos obsoletos o directamente inventados, atan cabos. Descubren que no hay ningún espía en Londres, sino un genio solitario operando desde Portugal que está timando a los alemanes de forma espectacular. Y entonces, en 1942, finalmente lo sacan de Lisboa, lo llevan a Londres y lo reclutan formalmente. Al llegar al Reino Unido, el MI5 lo integra en el sistema de doble cruz, gestionado por el Comité 20. Este comité era una estructura institucional dedicada exclusivamente a capturar espías alemanes y usarlos para enviar desinformación. Le asignan como oficial de enlace a Thomas Harris, un agente hispanohablante brillante, artista de profesión, que conectó inmediatamente con la mentalidad creativa de Pujol. Hacían un equipo perfecto. Sí. Y el servicio de inteligencia le otorga el nombre en clave Garbo, en honor a la actriz Greta Garbo, por considerarlo sencillamente el mejor actor del mundo. Con el respaldo del MI5 y Thomas Harris, el engaño artesanal de Pujol se convierte en una operación a escala industrial. Harris aportó la disciplina institucional que faltaba. Crearon un sistema de fichas cruzadas para las 27 identidades inventadas, asegurándose de que nunca hubiera contradicciones en sus historias, en sus salarios o sus movimientos. Y refinaron la técnica de la desinformación, el arte de decir la verdad en el momento equivocado. La Operación Torch, la invasión aliada del norte de África en noviembre del 42, ilustra esta táctica a la perfección. El Comité 20 autorizó a Garbo enviar información absolutamente real y precisa sobre los convoyes navales que partían hacia África. El truco consistió en enviar el informe por correo aéreo regular, sabiendo que el sello de la censura británica lo retrasaría. ¡Qué listos! Mucho. El informe llegó a las oficinas de la Abwehr justo cuando las tropas aliadas ya estaban desembarcando. Y la respuesta de los alemanes es de no creer, porque, lejos de sospechar, le envían un mensaje diciendo algo así como: lamentamos profundamente que su magnífica información haya llegado tarde por culpa del correo. Su trabajo es excepcional. Esto solidificó su credibilidad hasta tal punto que el Tercer Reich comenzó a financiar masivamente la operación. Llegaron a transferirle a lo largo de la guerra unas 31.000 libras esterlinas de la época. Que es una barbaridad. El equivalente a más de 1 millón de euros actuales. Todo para pagar los sueldos y gastos de una red de agentes que, recordemos, no existían. E incluso llevaron la farsa a extremos burocráticos increíbles. Cuando consideraron que uno de los agentes ficticios de Liverpool ya no era útil, organizaron su muerte por enfermedad tras una larga agonía inventada. Garbo solicitó a los alemanes una pensión para la viuda imaginaria del agente, y los nazis, demostrando su fe ciega en la red arabal, la concedieron y la pagaron puntualmente. Es una ironía histórica tremenda. El régimen nazi financiando económicamente la estructura de desinformación que ayudaría a destruirlos. Pero claro, mantener este nivel de ficción hiperdetallada exigía que Pujol y Harris pasaran semanas enteras encerrados trabajando. Y esto provocó una crisis de consecuencias incalculables, un daño colateral que amenazó con tirar por la borda todo el esfuerzo bélico aliado. Hablamos de la situación de Araceli, la esposa de Pujol. Hay que empatizar profundamente con el aislamiento psicológico de Araceli en este punto. Ella había sido una colaboradora esencial en los primeros días en Lisboa, pero en Londres fue relegada al ostracismo. Imagina el escenario. Una mujer joven en una ciudad devastada por los bombardeos, bajo un cielo gris permanente, sin hablar una palabra de inglés. Por estrictos motivos de seguridad, el MI5 le tenía prohibido contactar con otros españoles exiliados para evitar filtraciones. Claro. A esto se suma el brutal contraste cultural y las penurias de la guerra. En los documentos desclasificados constan sus quejas desesperadas sobre el racionamiento británico.
Odiaba el clima, detestaba la dieta basada en patatas hervidas y macarrones y no soportaba la ausencia de pescado fresco o aceite de oliva. Una dieta muy dura para alguien acostumbrado a la gastronomía española. Exacto. Mientras su marido pasaba días y noches en un piso franco del MI5 diseñando estrategias globales, ella estaba atrapada en una especie de prisión domiciliaria de facto, lidiando con la claustrofobia de una vida secreta que no había elegido del todo. Esa presión en una olla a presión acaba estallando. Araceli llega a su límite de resistencia psicológica. Hay incidentes dramáticos, incluyendo una amenaza de suicidio abriendo las llaves del gas en la cocina, y finalmente lanza un ultimátum aterrorizador al servicio de inteligencia británico. La amenaza definitiva. Sí. Exige que la dejen viajar a España para ver a su madre, o de lo contrario, caminará hasta la embajada española en Londres y destapará toda la red de espionaje ante el personal diplomático, que, por cierto, estaba plagado de informantes nazis. Para que nos hagamos una idea de la gravedad de esto, si Araceli cumplía su amenaza, la tapadera de Garbo volaba por los aires. El sistema de doble cruz quedaba expuesto. Las vidas de otros agentes estarían en peligro extremo y la planificación para la invasión de Europa perdería su principal escudo de inteligencia. Era una crisis existencial para el bando aliado. Y la solución que aplicó MI5 es de una frialdad y un pragmatismo que ponen los pelos de punta. Decidieron organizar una obra de teatro sumamente cruel pero 100% efectiva. Thomas Harris visitó a Araceli y le comunicó, con tono muy grave, que debido a sus indiscreciones y su comportamiento inaceptable, el gobierno británico había despedido a su marido y lo había encarcelado por poner en riesgo la seguridad nacional. A continuación la vendaron y la llevaron a Cáncer 20, que era el severo centro de interrogatorios del MI5, un lugar diseñado específicamente para quebrar la voluntad de los espías capturados. Allí, bajo la atenta mirada de los oficiales de inteligencia, la introducen en una sala. De repente, abren una puerta y le permiten ver a su marido. Pujol estaba sentado, pálido, desaliñado, vestido con el áspero uniforme de prisionero de un campo de internamiento. El impacto psicológico fue devastador para ella. Araceli, creyendo genuinamente que sus quejas habían arruinado la vida de su marido y que él se enfrentaba a la ejecución o a la cadena perpetua, rompió a llorar. Aterrorizada y consumida por la culpa, firmó una declaración oficial disculpándose por su comportamiento, prometiendo acatar todas las normas de seguridad y renunciando a cualquier petición de volver a España. ¡Qué duro! Muy duro. La seguridad de la operación se salvó en el último minuto, pero el precio emocional para el matrimonio fue irreparable. Y toda esta tensión interna y sacrificio personal convergía hacia un único punto en el horizonte estratégico: la Operación Fortitud. El preámbulo del día D, la gran invasión del continente europeo. Fortitud Sur fue, sin lugar a dudas, la campaña de engaño militar más sofisticada y decisiva de la historia. El objetivo primordial de los aliados era asegurar una cabeza de playa en las costas de Normandía. Para lograrlo necesitaban convencer al alto mando alemán de que el desembarco principal ocurriría mucho más al norte, en el paso de Calais, que es el trayecto marítimo más corto entre Inglaterra y Francia. Y aquí es donde Garbo y su red de subagentes despliegan absolutamente toda su artillería narrativa. En los meses previos a junio de 1944, envían cientos de mensajes de radio a Madrid. Construyen de la nada una fuerza invasora titánica, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos conocido como FUSAG, un ejército fantasma de 150.000 hombres estacionado en el sureste de Inglaterra, supuestamente bajo el mando del temido general George Patton, que era el comandante a quien los alemanes más respetaban. Pero desinformación de Garbo no actuaba en el vacío. Los aliados montaron una producción teatral a escala geográfica masiva para respaldar sus informes. Desplegaron tanques Sherman inflables en los campos de Kent, construyeron flotas enteras de lanchas de desembarco con madera contrachapada y lona, y generaron un volumen colosal de tráfico de radio falso, simulando las comunicaciones de regimientos enteros. Cuando los aviones de reconocimiento alemanes lograban escabullirse sobre el espacio aéreo británico, veían exactamente lo que Garbo les había descrito. Y lo fascinante de la dinámica psicológica aquí es que Garbo no tuvo que inventar desde cero la idea de que Calais era el objetivo. El alto mando alemán, incluyendo al propio Hitler y al mariscal von Rundstedt, ya creían firmemente que Calais era la ruta lógica para una invasión, por sus buenos puertos y su proximidad a las fronteras del Reich. Exacto.
Es el triunfo supremo del sesgo de confirmación aplicado a la estrategia militar a gran escala. La genialidad de Garbo no fue crear una nueva teoría táctica, sino construir una enorme cámara de eco que validaba y magnificaba los miedos preexistentes del enemigo. La desinformación más efectiva siempre es aquella que secuestra las expectativas previas de su objetivo. Llegamos así a la noche crítica, el 6 de junio del 44. Las fuerzas aliadas ya están cruzando el Canal de la Mancha hacia Normandía. En una jugada de extrema audacia, el MI5 decide que Garbo debe avisar a los alemanes de que la flota está en movimiento. A las 3 de la mañana, Garbo emite una señal de máxima urgencia hacia el puesto de escucha de la Abwehr en Madrid. Transmite la alerta real de que la invasión ha comenzado. Pero el MI5 había analizado los patrones de comunicación de los alemanes durante meses. Sabían perfectamente que el operador de radio en Madrid solía ausentarse o dormir durante la madrugada. Y así ocurrió. El mensaje urgente de Garbo resonó en el vacío. Los alemanes no respondieron hasta las 8 de la mañana, cuando las tropas estadounidenses, británicas y canadienses ya estaban desangrándose en las playas de Normandía, y la información era estratégicamente inútil para organizar un contraataque inmediato. ¿Y qué hace Garbo entonces? Pues finge una rabieta monumental. Les manda un mensaje rebosante de indignación fingida, regañando severamente a los oficiales alemanes por su negligencia. Les dice textualmente algo como: «No puedo aceptar excusas. Si no fuera por mis ideales, abandonaría este trabajo que me pone en peligro constante». Y esa reacción colérica selló su estatus como agente incuestionable. Los oficiales alemanes, sintiéndose avergonzados y culpables por haber fallado a su informante más valioso, se disculparon profusamente. Quedaron a su entera merced para el acto final, la verdadera estocada maestra, que ocurriría solo 3 días después. El 9 de junio. Las fuerzas aliadas han asegurado una precaria cabeza de playa en Normandía, pero la situación pende de un hilo. Si el ejército alemán moviliza sus reservas masivas de blindados desde Calais y las lanza contra las playas, podrían empujar a los aliados de vuelta al mar, aplastando la invasión. Y en ese momento de máxima fragilidad, Garbo envía el mensaje decisivo de la guerra. Un informe excepcionalmente largo y meticuloso. En él asegura que, basándose en la información recopilada por sus agentes en el supuesto Fusak, los desembarcos en Normandía solo una gigantesca maniobra de diversión. Advierte solemnemente al alto mando nazi que no muevan sus tropas, porque el verdadero ataque, liderado por Patton, con fuerzas abrumadoras, se desatará sobre el paso de Calais en cuestión de días. Y el resultado directo de este mensaje altera el curso del conflicto. Hitler lee el informe, confía ciegamente en Alaric y toma la decisión fatal. Cancela la orden de movilización. El temible 15º Ejército alemán y varias de sus divisiones blindadas Panzer quedan inmovilizados en Calais, inactivos durante semanas vitales, escudriñando el horizonte a la espera de un ejército invasor que jamás iba a llegar. El impacto de esa parálisis en la preservación de vidas aliadas es incalculable. Si esas divisiones Panzer, que estaban operativas y relativamente cerca, hubieran marchado hacia Normandía el 9 de junio, la carnicería habría sido monumental y la liberación de Europa podría haberse retrasado años. La pluma de Juan Pujol ató las manos de la maquinaria de guerra alemana con mucha más eficacia que las campañas de bombardeo estratégico. Lo que nos conduce a la anécdota final que cristaliza lo verdaderamente surrealista de esta historia. A finales de julio del 44, Garbo recibe un mensaje de Madrid. Se le informa que en reconocimiento a sus extraordinarios y vitales servicios al Tercer Reich, Adolf Hitler ha firmado personalmente la orden para concederle la Cruz de Hierro nazi. Y pocos meses después de terminar la guerra, en una ceremonia secreta, la inteligencia británica le otorga la Orden del Imperio Británico. Se convierte en la única persona de la historia condecorada por ambos bandos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Un doble galardón que atestigua una actuación impecable y sostenida en el tiempo. Sin embargo, sobrevivir al éxito conllevaba riesgos inmensos. Una vez caída Alemania, los archivos nazis empezaron a salir a la luz. Pujol era plenamente consciente de que antiguos agentes de la Gestapo, miembros de las redes clandestinas Odessa o simpatizantes fascistas, podrían buscar una venganza brutal si descubrían que la red Arabal había sido una estafa monumental británica. Así que requería una estrategia de salida definitiva. En 1949, con la asistencia técnica del MI5, orquestan el último gran truco de magia de Garbo.
Pujol viaja a Angola, en África, y desde allí se hace circular la noticia de que ha contraído la malaria y ha muerto trágicamente de forma fulminante. Para sellar la coartada, el embajador británico en España informa formalmente de su deceso a las autoridades de Madrid y a su propia familia. Mientras el fantasma de Garbo descansaba en África, el hombre real se evaporó en Sudamérica. Se mudó a Venezuela bajo un anonimato riguroso. Modificó su apariencia, dejándose crecer una espesa barba y usando gafas de gruesa montura. Adoptó una vida deliberadamente monótona. Impartió clases de idiomas para los empleados de la compañía petrolera Shell y eventualmente abrió un modesto negocio en Caracas, una librería y tienda de regalos llamada, apropiadamente, la Casa del Regalo. Dejó atrás el fragor del espionaje global y la tensión asfixiante de jugar con el destino de Europa. Y allí vivió en el más absoluto silencio durante 3 décadas, hasta que un persistente escritor y político británico especializado en la historia del espionaje, Nigel West, decide que la narrativa de la muerte en Angola tiene demasiadas inconsistencias. A principios de los años 80, West inicia una cacería de archivos, sigue pistas financieras y rastrea llamadas telefónicas, hasta que en 1984 logra localizar a Pujol en Venezuela. Se planta allí, confirmando que el humilde librero es la leyenda desaparecida. Ese hallazgo precipitó un epílogo profundamente emotivo. Pujol aceptó viajar a Londres, donde fue recibido con todos los honores estatales en el Palacio de Buckingham, reuniéndose con sus antiguos compañeros del MI5. Pero el impacto más sísmico fue en su ámbito privado. Sus hijos del primer matrimonio en España, que habían pasado 35 años acudiendo a misas en memoria de su padre supuestamente fallecido en África, descubrieron de golpe que no solo seguía vivo, sino que era reverenciado como uno de los arquitectos clave de la victoria contra el nazismo. Una revelación que reescribe la historia familiar por completo. Tras realizar esta inversión profunda, desde los pasillos del MI5 hasta una tienda de regalos en Caracas, es imperativo destilar qué conocimiento fundamental podemos extraer hoy de esta odisea histórica. La conclusión más rotunda es que nos obliga a reevaluar la naturaleza del poder en un conflicto. Históricamente solemos medir la fuerza de una nación en toneladas de acero, número de aeronaves o divisiones de infantería. Pero la operación de Garbo demuestra de manera irrefutable que la información, cuando se manipula y se estructura como una narrativa coherente, adquiere una fuerza estinética equivalente a la de un ataque físico, una mentira diseñada con precisión quirúrgica, que se aproveche de la psicología institucional del adversario, puede desmantelar las defensas de un imperio más rápido que la fuerza bruta. Totalmente de acuerdo. Un hombre trabajando con una máquina de escribir y un mapa en una habitación cerrada logró paralizar divisiones enteras de tanques blindados a cientos de kilómetros de distancia. Y esto nos deja con una reflexión final que, aplicada al presente, resulta profundamente inquietante para quienes siguen este análisis. Pensemos en las herramientas que tuvo Juan Pujol. Recortes de periódicos viejos, guías turísticas desfasadas y tinta invisible. Con solo eso, logró hackear los sistemas de toma de decisiones de una superpotencia militar, explotando las grietas cognitivas y la desesperación de sus líderes. Y hoy el panorama es radicalmente distinto. Exacto. Hoy vivimos inmersos en un ecosistema digital hiperconectado donde las ficciones no se escriben a máquina, sino que son generadas y amplificadas por redes neuronales, inteligencia artificial profunda y algoritmos diseñados específicamente para confirmar nuestros sesgos ideológicos en tiempo real. Si la imaginación de un solo hombre pudo cegar a todo un alto mando militar en la década de los 40, ¿cuál es el grado real de vulnerabilidad de nuestras instituciones y sociedades actuales frente a narrativas prefabricadas diseñadas con la tecnología del siglo XXI? Es una perspectiva sobre la que merece la pena detenerse a pensar. Hasta el próximo análisis a fondo.